Yo me leí este libro de Alicia Aradilla que va sobre el teletrabajo, pero le da una visión vinculada a la sociología, a la programación neurolingüística. No sé, hace como un balance entre desde que comenzó el COVID, cómo ha cambiado todo el panorama a nivel nacional, internacional. Entonces, se supone que tú para teletrabajar bien no tienes que seguir los preceptos básicos de lo que sería el teletrabajo en sí, sino que tienes que encontrar como el método que mejor se ajusta a tu situación. Ella comenta el tema de que fue una transición forzosa. Y ahí en esta diapositiva vemos pues el por qué. Fue debido a la pandemia, pasó todo de un día para otro, fue todo súper improvisado, súper urgente. ¿Y cómo se hizo? Pues como buenamente cada uno pudiera. Las empresas ni siquiera estaban preparadas, la mayoría, para dar los medios a sus trabajadores para adaptarse a trabajar desde casa. Contratiempos con los que se encontraron, pues que todo pasó de una situación a la siguiente. En el libro dice en menos de una semana, aunque yo diría que de un día, prácticamente de un día para otro. La transición se logró porque fue como si fuese una especie de revolución, pero realmente estaba llegando tarde esa revolución, el que hay tantísimos puestos y tantísimas profesiones que han podido estar teletrabajando desde hace tanto tiempo que si se hubiese aplicado no se habría dado la crisis tan grande que se dio en cuanto a procesos y a reorganizar todo el nuevo panorama, ¿no? Los resultados que te da el teletrabajo, pues eres más eficaz en todos los procesos. Te ahorras desplazamientos, te ahorras transportes, te ahorras una serie de gastos. Es más fácil que llegues puntual a tu trabajo, sobre todo en sitios en los que hay tráfico. Al final tienes muchas ventajas, salvo el tema del contacto directo, ¿no? Luego había que definir los procesos por los que se iba a hacer, pero no se conseguía llegar a la velocidad del cambio necesario. Alicia Aradilla habla mucho de que los líderes deben crear unas estrategias apropiadas para afrontar estas situaciones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a afrontar estas situaciones con las habilidades duras, que es en plan pensar con la cabeza fría y decir, venga, esto se va a hacer así, vamos a organizar esto, vamos a organizar lo otro, y al final lo que son los temas emocionales que implican estos cambios para tus compañeros, para los trabajadores, para la sociedad en general, se están dejando de lado. Entonces, mucha gente ha estado metida dentro de su casa trabajando con grandes impedimentos, porque al final, pues, gente que tiene hijos, gente que tiene personas dependientes a su cargo, cómo te comes que tengan que de un día para otro tener que organizar todo y muchas veces en viviendas pequeñas en las que ni siquiera disponen de una habitación aparte. Un líder que tenga unas habilidades blandas, bien trabajadas, va a estar como más preparado, ¿no? Para una circunstancia así. El líder siempre va a necesitar esa parte de entender emocionalmente, de saber gestionar las circunstancias, no solamente pensando en cómo va a afectar económicamente a la empresa, sino cómo va a afectar psicológicamente al equipo que compone esa empresa. Esto del IN es porque, digamos, cosas que nosotros antes dábamos por sentados empezó a convertirse en todo lo contrario. Todo era imprevisto, todo era improvisado. Si se dan cuenta, a finales del 2019, en diciembre, solamente casi el 8% de la población estaba teletrabajando y en solo 3 meses se pasó del 8% al 48%, y eso de los datos que nosotros conozcamos. Yo aquí añadí esta parte que es la del 2021, la estimación. Entonces aquí para saber cómo va a quedar el tema del teletrabajo, lo que tendríamos que hacer es volver a sacar unos estudios numéricos y volver a sacar los porcentajes una vez hayamos salido de la pandemia y ver realmente cuántas empresas que antes no teletrabajaban han adoptado este modelo. La mirada sociológica que ella aplica a este tema es que tenemos que tomar conciencia de nuestras palabras, de nuestro lenguaje. No podemos dar por sentado que el teletrabajo es lo mismo que trabajar desde casa. En las organizaciones les han vendido que trabajar desde casa es teletrabajar y no es real, porque al final está la transición que se hace, ¿no? Que cuando te ofrecen, puedes trabajar desde casa, pero solamente 2 días, y tú no puedes elegir esos 2 días, no puedes elegir la franja horaria en la que vas a trabajar, no puedes adaptarlo a tus circunstancias. Al final eso no es teletrabajo. Eso es trabajar desde casa y es cuando nos lo permiten y cuando nos dejan y tampoco nos dan todos los medios, es porque al final las tareas que tú acabas haciendo desde casa son aquellas que no es necesario que estés en la oficina. Entonces, al final sí que te ves supeditado a tener que ir a hacer ciertas cosas por obligación, cuando a lo mejor si la empresa estuviese preparada, pues con unos medios adecuados, esas otras funciones también las podrías hacer desde casa. El teletrabajo se sigue viendo como si fuese un modelo al que se aspira,
Se ve como algo ideal, pero ¿qué pasa? Que después no se implementa. ¿Qué está pasando? Porque a los empresarios les cuesta tanto dar ese paso. Pues porque no hay confianza en sus trabajadores, no hay confianza en que gestionen bien su nivel de responsabilidad personal y al final todo eso se traduce en un mal funcionamiento de toda la organización y al mismo tiempo se produce la misma relación a la inversa, ¿no? La gente que trabaja en una empresa, si tienen un líder que se sienten todo el tiempo controlados por esa persona, porque sientes como que siempre tienes ese no te salgas del tiesto, cumple con este horario, tus tareas son estas, has venido aquí para hacer esto y punto. Ella cuando habla de desacostumbrar la mirada, se refiere pues a que empecemos a plantearnos y a ser críticos con todo este tipo de juicios para que realmente entre todos consigamos hacer un cambio en las estructuras. Ella habla de entornos VICA, pues claro, al final todo es volátil, todo es incierto, complejo, ambiguo. Hay una parte del libro en el que menciona también la importancia de aplicar metodologías Agile y el breakdown silos es, por ejemplo, que no hayan estructuras verticales sino horizontales. Se habla de las costumbres, se habla de las rutinas, de los rituales. Esta frase me gustó mucho porque Pierre Bourdieu describe la costumbre como si fuese el hábitus, ¿no? La palabra hábitus es el conjunto de lo que son nuestras costumbres. Y una costumbre que es, pues son conductas sociales que nosotros producimos y reproducimos. Algunas las creamos nosotros mismos y otras simplemente las adoptamos porque ya vienen dadas, ¿no? Y las reproducimos sin plantearnos nada. Y todo eso se puede traducir al mundo de las organizaciones y especialmente al mundo del teletrabajo. Tenemos que pararnos, hacernos un planning, ver qué se adapta mejor a nuestro estilo de vida y cómo podemos nosotros trabajar más eficientemente desde casa, poniéndonos, marcándonos tareas en las que requieran a lo mejor mayor concentración, pues en el momento del día en el que nosotros sepamos que dentro de casa vamos a tener más tranquilidad para hacerlo, el momento en el que sabemos que vamos a ser más eficientes. ¿Cuándo llega el cambio? Pues cuando somos capaces de generar prácticas nuevas que se adapten a las nuevas condiciones de existencia. Una nueva condición de existencia, ¿cuál ha sido? El teletrabajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos ha dado el cambio porque nos ha sabido organizar bien. Luego, hay una oportunidad muy grande que es que se ha considerado siempre que las empresas iban como en una línea y los trabajadores iban en otra línea de manera paralela, ¿no? Nunca llegaban a unirse y a tocarse y realmente una organización y los trabajadores que están en ella no tienen que mezclar tanto las motivaciones y las metas, pero sí que pueden esas dos líneas llegar a unirse hasta estar en concordancia y hacer como si fuese un camino común en el que todo sea lo más productivo posible para la empresa y lo más adaptado para que las personas que componen esa empresa estén a gusto allí y puedan amoldarse. Ella plantea un ejercicio que se llama la mirada del extraño. Se lo da solamente a las personas que entran nuevas, sobre todo a los becarios o a la gente que está en prácticas. Al darles este ejercicio es como una responsabilidad que recae sobre ellas y a la vez están viendo que son útiles para la empresa, que no están allí de una manera transitoria y que van a estar 3 meses. ¿Cuál es el ejercicio de la mirada del extraño? A las 2 semanas de estar dentro de la empresa, se te da un formulario y tú ahí puedes hacer un poco como si fuese una especie de investigación crítica y ver en qué se está fallando, cuáles son las tareas en las que hay que mejorar, cosas que los componentes del equipo que ya llevamos tiempo estamos dando por sentados y no nos estamos dando cuenta que se pueden mejorar. Para poder evolucionar se trata de dejar a un lado las malas prácticas o las manías que tenemos, que hay que hacer, pues para crear hay que dar paso a nuevas costumbres laborales que se adapten a las nuevas circunstancias y a la hora de aplicarla, el teletrabajo no solo se tiene que ver como algo ideal, o como una opción entre tantas, se puede ver incluso como la mejor opción. En algunos casos sí que puede ser la única opción, pero en las opciones en las que sí que podemos elegir, aún así podemos elegir el teletrabajo como si fuese la mejor opción. Tenemos malas manías cuando entra alguien nuevo a una empresa, ¿no? Y te preguntan, bueno, pero ¿y esto? ¿Por qué tengo que hacer esto así? Creo que muchas personas que hemos trabajado en varias empresas, muchas veces hemos recibido las respuestas que tengo puestas aquí. Te contestan que siempre se ha hecho así, de esa manera, o que cuando esa persona entró a la empresa, eso ya se hacía así. Eso es un error enorme. Nosotros tenemos que plantearnos todo el tiempo, no solamente el por qué, sino el para qué. Cuando tú preguntas el por qué, estás haciendo una pregunta como en pasado. Sin embargo, si un líder o una persona del equipo afronta estas preguntas con ¿para qué? Estás mirándolo como de cara a futuro. ¿Para qué te va a servir hacer esto de esta forma? Y eso entabla los principios básicos para que se dé una conversación en la que seguramente algo acaba cambiando para bien. Aquí propongo un ejercicio que se llama aprender a desacostumbrar la mirada y se trataría primero haces un listado o un mapa mental de lo que son tus costumbres laborales y personales y cuando ya lo tienes hecho,
simplemente lo tienes que observar durante unos minutos, ¿no? Y hacer como si fuese una mirada en la que tú estás evaluándolo, estás analizando. Y luego lo que tendrías que hacer para terminar el ejercicio es elegir a un conocido tuyo, puede ser un famoso, puede ser un familiar, puede ser un personaje histórico, y hacerle preguntas a todo ese listado, porque está hecho así, para qué te sirve, qué dudas tendrías, qué le preguntarías tú a ese listado de por qué, para qué está hecho así, qué comentarios sacaría esa persona si tú estuvieses puesta en la piel de esa persona de ese listado, ¿no? Para que el teletrabajo sea eficiente, tienes que crear una estructura mental tuya que al final acaba siendo siempre distinta a la del trabajo presencial por muchas razones y tienes que hacer que esas rutinas se conviertan como si fuese en una especie de proceso. Por eso de ahí se pasa al tema del ritual. Cosas que se hacen rutinarias, pues claro, tienes la oficina en casa, ¿no? Vale, pues tú coges y te destinas un espacio exclusivo para trabajar. En ese espacio tienes que tener claro que tienes que separar los horarios que son de trabajo y los que son para disfrutar de tu casa, de tu familia, de tu entorno. ¿Qué puedes hacer para que tu día a día sea más ameno? Pues decorarlo a tu gusto, darle vida con cosas que te inspiren, que sea una zona delimitada, que tengas unas normas. La gestión de tareas es súper importante. Alicia Radilla comenta que tienes que sentarte y pensar cómo tienes que planificar esas tareas. Y solamente el ejercicio de estar sentado haciendo esa planificación ya te está haciendo que tú estés rentabilizando un montón los tiempos, que te estés dando cuenta de cómo es tu estructura del trabajo, como tú te has administrado el tiempo un día, a lo mejor terminas la jornada y dices, joder, qué bien me salió, qué productivo me siento, todo lo que hice hoy, pero intentas aplicar ese mismo horario y esa misma distribución al día siguiente y no funciona. Entonces se trata de tú simplemente ir haciendo pruebas, ir iterando, iterando y hasta que des con un modelo genérico que no se va a adaptar todos los días a la programación que tengas hecha, pero sacando unos ciertos patrones ya tú puedes más o menos distribuirte de una forma que sabes cómo te va a cundir mejor el día. La distribución del tiempo, lo ideal sería lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que tú dediques un tiempo a estar súper concentrado y sacar los mejores resultados mientras tú estás trabajando y luego hacer los pomodoros, ¿no? O los parones. Pues ella propone que si tú sientes que se te va comiendo la vida y que no te da, lo mejor que puedes hacer es ir alternando tiempos de trabajo con a lo mejor un parón de 10 minutos y en vez de estar de pie solamente, pues puedes coger y saltar a la comba o puedes hacer una tabla de ejercicios de 10 minutos y luego al mediodía haces otros 10 minutos y a la tarde haces pues 15. Al final vas sacando ratitos y vas haciendo que todos los ámbitos de tu vida estén más o menos bien cubiertos. Tenemos rutinas que ayudan y rutinas que no. Todo el mundo cuando tú le dices que estás teletrabajando te dicen, ah, sí, trabajas desde casa, qué guay. Chos, puedes estar todo el día en pijama, ¿no? Pues el pijama, a lo mejor el hecho de no vestirte puede ser algo perjudicial porque acaba haciendo de entrar en una monotonía, en un nivel como de dejadez, deja de identificar que es tu espacio de trabajo y realmente no has hecho un ejercicio mental de he pasado de mi tiempo de descanso a mi tiempo de trabajo. Sigues como si fuese medio dormido, medio tal. Hay mucha gente que lo que hace es, les gusta estar en pijama en casa, pues ¿qué hacen? Se duchan y se ponen un pijama nuevo. Solamente el hecho de hacer ese cambio hace que tu mente funcione de una manera diferente. Si estás todo el día metido dentro de casa, intenta salir, aunque sea a comprar el pan. Todas esas cosas a la larga te van aportando una serie de beneficios que no te das cuenta si solamente miras el día de hoy o cómo fue esta semana. Hay balances que hay que hacer como a más largo plazo. Tenemos que evitar todas las fuentes de distracción que tengamos. Es que el teletrabajo engloba todo, o sea, no solamente sentarte a trabajar, es tener una organización con tu alimentación, no caer en la típica imagen social, ¿no? De trabajos de casa, qué guay, y lo típico, haciendo fotos, subiéndolas a Instagram, mira qué privilegiado soy, que al final tampoco representa la vida real de una persona que está teletrabajando, porque al final una persona que teletrabaja muchas veces tiene el día lleno de reuniones, está sometido a muchísima presión, entonces tampoco hay que idealizarlo de esa manera hasta el punto de que estés engañando externamente y al final es un autoengaño tuyo también. De aquí ella pasaba ya a lo que habíamos dicho antes, que es el ritual. Al final son rutinas que se repiten. Tú tienes que procurar que tus rutinas que se conviertan en rituales sean rutinas positivas. Hay cosas que son como rituales, así, ¿no? Como en plan, pues nada, yo ahora limpio mi zona de trabajo, lo tengo todo despejado y todas estas cosas al final influyen un montón. Cuando tú dejas de hacerlas, al final es cuando en tu cabeza se empieza a mezclar tu vida personal con tu vida profesional. Es lo mismo que cerrar la jornada. Bajo la pantalla de mi portátil, cierro, tapo a lo mejor con una manta, con un objeto además que para ti sea agradable
para que cuando tú estés sentado en el sofá no te entre como ese clic mental, ¿no? De que no terminas de desconectar, no tengas esa sensación tampoco de culpa. Muchas veces pasamos muchísimas horas sentados y al final del día dices, es que no he hecho nada o no me ha cundido. ¿Por qué? Porque no has tenido esa organización de la que hemos estado hablando antes, no te has planificado tu agenda. Tú has cerrado tu jornada, te pones a hacer cosas, estás poniendo las lavadoras que no has puesto, estás viendo un documental o lo que sea y estás todo el rato pensando, ay Dios, no hice esto, me olvidé de hacer lo otro, debería de parar de hacer esto y volver y retomarlo y dejarlo terminado. Es como si fuese al final una sobrecarga mental en la que tú acabas haciendo más horas de las que deberías, peor gestionadas que en trabajo presencial y encima con un sentimiento de culpa todo el tiempo del que no te puedes librar. Al final, los patrones mentales, ¿qué son? Un patrón mental es el enfoque mental que tú tienes y emocional respecto al mundo externo. Pone un ejemplo súper bueno de su gato. Ella dice que si deja, por ejemplo, la fregona en la terraza, la primera vez que el gato ve la fregona, no sabe lo que es, entonces se empieza a acercar como con cierto miedo, ¿no? Pero a base de ver la fregona todos los días en el mismo sitio, y aprende que eso no hace daño, que no se puede mover solo. Entonces, al final, eso es un patrón mental que el gato no hace activamente como los seres humanos, pero le permite pues moverse, ¿no? Con cierta tranquilidad. Pues dentro del teletrabajo tenemos que hacer lo mismo, sacar unos patrones mentales que nos ayuden a no tener como si fuese esa sensación constante de, no sé cómo explicarlo, que a veces dices, bueno, vale, pues venga, voy a hacer esta tarea, vale, esto me salió bien, lo voy a aplicar al día siguiente. Al día siguiente tú ya tienes tu patrón mental construido de que esta es la manera en la que lo tienes que hacer y resulta que esa forma que tú habías diseñado no es que no sea válida, pero no sale como tú creías que iba a salir. Has construido un patrón mental que en vez de ser positivo para ti, te la has jugado, ¿no? Es como un día súper bueno, súper ideal y al día siguiente te sientes como traicionado, es como que tú no has sabido gestionar conscientemente ese patrón mental. Entonces, al final, ¿de qué se trata todo? De tener un aprendizaje constante. Cuando tú te consideras estudiante de una materia, es algo que tú estás estudiando en un momento puntual. Si hay algo que a ti te apasiona realmente, dejas de ser estudiante y te conviertes en un estudioso de la materia. Y empiezas como a acumular un conocimiento que de haber sido transitorio no tendrías. Y ahí es cuando vienen los niveles de excelencia. Realmente cuando se te puede considerar excelente en algo es cuando ya como que no te supone el mismo esfuerzo que al principio. En el teletrabajo tenemos que llegar a conseguir esa excelencia a la hora de construir nuestros patrones mentales, de construir nuestras dinámicas, planificar nuestras agendas. Es algo sobre lo que tenemos que incidir constantemente, ¿no? Es como un entrenamiento que hay que hacer todos los días. De aquí pasamos a la programación neurolingüística porque al final acaba estudiando los comportamientos que tenemos internamente y cómo los devolvemos al mundo exterior en función de la creación de esos patrones mentales. Aquí puse dos figuras importantes de la programación neurolingüística, que son Richard Bandler y John Grinder. Estas dos personas se consideran los pioneros de la programación neurolingüística y ellos lo que hicieron fue empezar a estudiar las terapias que se llevaban a cabo en los principales teóricos del momento. Uno de ellos es Fritz Perls, que lo tengo aquí puesto, me ha dado mucha rabia porque realmente después investigando vi que él creó la teoría de la Gestalt junto con su mujer que se llama Laura Posner y esto es un fallo mío, yo ahí debería haber puesto la cara de una mujer, me di cuenta cuando ya tenía terminada la present. La programación neurolingüística es un modelado de la excelencia, esa excelencia de la que antes les estaba hablando. Pues investigar el mundo interno observando el comportamiento y el lenguaje. Gracias a eso obtenemos patrones verbales y patrones no verbales. Y todos estos patrones, ¿de dónde provienen? Pues tu sistema nervioso te ayuda a tener ciertas sensaciones, a estar más consciente, más atento y a conectar el mundo interno de cómo tú estás interpretando las cosas con el mundo externo, que es la fuente de la que tú lo recibes. Todo eso lo unificas al lenguaje, ¿no? Y es lo que a ti te hace verbalizarlo, lo que a ti te hace explicar una serie de cosas que realmente está reflejando el patrón mental que tú llevas dentro. Y al final todo eso se traduce en una manera concreta de funcionar. ¿Qué permite la programación neurolingüística? Pues podemos extraer estrategias o programas que hacemos que queden transformados, los podemos cambiar.
Eso es lo bueno de la programación neurolingüística, que se puede aplicar no solamente al teletrabajo, sino a cualquier aspecto de la vida. Los patrones mentales más eficaces tú los puedes modelar. Y aquí viene el peligro de por qué la programación neurolingüística a veces tiene mala fama, porque también puedes modelar los patrones mentales de otras personas. Y aquí es donde lo relacionamos con el consumo, el neuromarketing. Pero la programación neurolingüística tiene una parte que es muy positiva, que tú puedes aplicar. Aquí hay un ejemplo que es el niño que suspende. Un niño que suspende siempre y escacha las mismas asignaturas, pero después es brillante en otras. ¿Por qué no separa a la gente y analiza mejor qué patrones mentales, cómo está funcionando ese niño en esas otras asignaturas en las que es bueno, y se intentan trasladar esos mismos patrones a las asignaturas que más le están costando? Eso lo podemos hacer dentro de las organizaciones. Las personas que son especialmente buenas en una serie de tareas tienen que intentar amoldar y trasladar aquellas fortalezas que tienen esa área a las que le están costando más. ¿Nosotros cómo funcionamos? Pues nos llega información del exterior, hacemos un procesamiento interno a través de nuestra mente, le damos unas representaciones también a nivel interno, y luego todo eso lo devolvemos al mundo exterior, y eso sería lo que ya se llamaría el patrón. La programación neurolingüística dice que tenemos 3 tipos de mentes. Aquí tenemos este otro ejemplo, ¿no?, que te pueden ayudar en cómo seleccionar el mejor candidato. Cuando una persona que abre un proceso de selección sabe que quiere contratar al mejor candidato para la empresa, pero no solamente que tenga las habilidades duras, las mejores que puede encontrar en ese momento entre todos los candidatos, sino una persona que tenga un poco un equilibrio, ¿no?, entre habilidades blandas, habilidades duras, que tenga pues una serie de atribuciones o de valores que al final conjuntamente aporten algo positivo para la empresa. Pues, qué hace la persona que está evaluando? Se apoya en estos 3 tipos de mente. Con la mente lógico-racional, al final acaba mirando las cualidades que tiene, lo que figura en el currículum de esa persona y demás. Llega el momento de la entrevista, pues a nivel con la mente somática, tiene como si fuese una especie de escucha interior, el que está entrevistando, y sigue un poco su intuición, ¿no?, en función de la impresión que le está dando esa persona. Y luego, con toda esa información que tú has tenido en el momento del estudio, a nivel, digamos, de la teoría que te está presentando ese candidato sobre sí mismo en su currículum, más las sensaciones que has tenido mientras has tenido una conversación con esa persona, lo unes todo y tienes como una fuente de conocimiento a la que recurrimos, que es la mente campo, la que se dice que acumula toda la sabiduría y te hace tomar una decisión. No has tomado una decisión a la ligera, al final has unido los 3 tipos de mente, y gracias a eso consigues tomar una decisión fundamentada o basada en una serie de hechos. Esta parte me encantó, que es la importancia de agradecer. Agradecer es hacer un proceso consciente de todo de los actos cotidianos, que la persona que te rodea, el equipo con el que tú estás, está haciendo una serie de cosas que al final no solamente son para ellos, son para ti y por ti también. Entonces, pararte a pensar en eso, pararte a dar las gracias, o simplemente tú pararte y hacer un listado de cosas que tienes que agradecer, te hacen estar más presente en tu día a día, te hacen valorar más el puesto de trabajo que tienes, o no valorarlo y decir, esto no es lo que necesito, este sitio no es el apropiado para mí, o yo no soy el apropiado para este sitio. Pero es como otro ejercicio súper importante que hay que hacer para saber dónde tú te tienes que quedar y dónde no tienes que estar. Cuando un cliente, una compañera, un jefe no agradece, esto es una señal de peligro. Hay muchos empresarios que dicen, no, es que yo no le tengo que dar las gracias a mi equipo, porque esa es su obligación. Esto es un indicador de que ese líder tiene un nivel de inteligencia emocional bastante bajo, y eso al final reduce mucho la calidad de la organización y de la calidad en el trabajo que estamos desempeñando. Hay muchos indicadores, ¿no?, que nos pueden servir para valorar una empresa a la hora de entrar o una vez ya estando en ella, que es no solamente la inteligencia emocional del líder, sino del equipo que la compone. Tú puedes saber si tienes compañeros que realmente tienen una inteligencia emocional alta o baja en función de esta serie de cosas, porque desde ese análisis, desde la inteligencia emocional, salen un montón de cosas que son súper buenas para la organización, que normalmente en las empresas a la antigua usanza no se tienen en cuenta. Pues la adaptación al cambio. Aportes, son muchísimas cosas que aportan al valor de mercado de la empresa que no se ven en primera instancia. Pues lo mismo pasa en las corporaciones. Hay muchísima gente haciendo una serie de trabajos que a lo mejor directamente parece que no tienen un efecto a la hora del retorno económico, pero sí que tienen ahí una base súper fuerte, y sin eso la organización no funcionaría como debe. Facilitan también que el equipo esté más predispuesto a innovar constantemente, que haya un equipo más creativo, que el ambiente laboral sea más positivo, que la gente se mantenga más tiempo motivada. Pues el modelo ideal de una empresa al que un montón de gente aspira, ¿cómo es? Pues un modelo de empresa con una alta inteligencia emocional, que haya una calidad humana de los líderes, que estos líderes estén velando por el bienestar del equipo, que pongan sus medios a disposición para que la calidad del equipo
producto y el servicio que tengan se mantenga o incluso vaya aumentando con el paso del tiempo. Y en el mundo del teletrabajo es exactamente lo mismo. O sea, al final tú estás en tu casa, estás trabajando con personas que no están en tu mismo espacio físico. A través de la pantalla se da encima el hándicap de que muchas cosas cuando son por escrito no se interpretan bien, la gente las lee con un tono que no es el que tú quieres transmitir y empieza todo como a enturbiarse, ¿no? Y es algo en lo que hay que trabajar muchísimo tiempo para que eso no pase. Cuando una persona tiene la inteligencia emocional baja o una corporación, es porque hay cosas que se dicen, ¿no? Que son frases como estas que están muy extendidas, hay que decidir dejando las emociones de lado. Tienes que decidir con sangre fría. Se considera que no tener emociones o no expresarlas es algo adecuado, porque es como que tú eres súper racional, tú estás aquí simplemente para trabajar y más allá de eso no se te pide nada. Frases como, me parece súper injusto que nos traslades tus problemas personales aquí, pues es que a lo mejor esos problemas personales están explicando el bajo rendimiento de esa persona y simplemente con un poco de apoyo para esa persona ya significa un montón, la puedes ayudar y el trabajo pasa de ser una preocupación, pasa a ser todo lo contrario. Al final, que haya comunicación, que el líder sepa dirigir al equipo, sepa entenderlo y se preocupe por él, al final repercute positivamente en la organización. Pues tener poca conciencia, ¿no? Ves el peligro solamente cuando ya te estás quemando, cuando tienes la hoguera encima. Y con el trabajo pasa más porque como la relación no es directa, te cuesta pillar el sentido de lo que te están diciendo, ¿no? A lo mejor te están dando una serie de avisos y tú no cambias. Que llega la cosa a un punto en el que se te dice, mira, vemos que por tu parte no hay ningún tipo de intención de mejorar esta situación, consideramos que lo mejor es pues que la relación entre la corporación y tú se suspenda. Socialmente el decir estoy preocupado por esto es negativo, pero a la vez se valora. ¿En cuántas empresas se ve una persona que está todo el rato diciendo es que estoy súper agobiado, es que no llego? Para los superiores es como, qué implicado está. Y realmente lo único que está haciendo es entorpecer el ambiente de trabajo sin ocuparse. Se dice que preocuparse es imaginar en tu mundo interior y simplemente verbalizarlo. Ocuparse es hacer en el mundo exterior y es cuando empiezan a darse las soluciones. Entonces, ese perfil de personas y de compañeros es el que nos interesa más, ya sea en trabajo presencial o en teletrabajo. Claves que te ayudan a largo plazo a mantener un modelo de trabajo en el que sea más eficiente y más fructífero para todos. Las personas resilientes son personas que han pasado por procesos muy duros a nivel personal o profesional y que aún así saben sobreponerse, saben salir de ellos sin padecer traumas y son más resolutivos. Personas optimistas, ¿no? Al optimismo se le da un valor muy bajo, pero al final es algo que deseamos, todos queremos ser súper positivos. Entonces, mantener el foco en afrontar los problemas y buscarles soluciones hasta un punto en el que no sea idealista, ¿no? Pues así que ojito también con el exceso de optimismo. Todo esto al final hace que tengamos un diálogo interno y tenemos que ver cómo somos nosotros en nuestro diálogo interno y de cara a los demás. Cuando tú te comunicas con los demás, ¿cómo estás siendo? ¿Eres una persona con tendencias negativas o con tendencias positivas? Porque al final también te vas a acabar haciendo daño a ti, ¿no? Si estás siempre inmerso en una negatividad. Hay que diferenciar mucho entre liderar y dirigir. Liderar se dice que es conducir a un equipo desde la inteligencia y dirigir es como si tú te estuvieses bajando de un coche o de una guagua, la tuvieses llena de gente y te pusieses tú solo a empujar, ¿no? Los jefes que son más autoritarios y que simplemente dirigen y no lideran, es al final lo que están haciendo y tienen esa sensación de abandono también por parte del equipo. Si la persona que te está liderando no solamente es comprensiva contigo, sino que cuando te delega algo, te está dando una confianza, eh, tú te sientes valorado y dices, joder, esto lo puedo hacer y están confiando en mí para que yo lo haga. Entonces tu nivel de autorresponsabilidad sube. La persona que te está encargando ese trabajo, ¿no? Quien te lo está delegando, está depositando una confianza en ti, tú te estás dando cuenta de esa confianza y al final tú también acabas confiando más en la empresa porque sabes que te están dando ese nivel de libertad. Abrir interrogantes. Cuando te estén encargando algo que ya tú sientes como que realmente eso no es parte de tu trabajo, si lo haces hoy se va a convertir en una costumbre cuando eso no es lo que se había negociado al principio, ¿cómo se solucionan todas esas cosas? Abriendo preguntas. Más que entrar a debate, se trataría de preguntar. Esas preguntas, al final, el que tú establezcas un momento de la conversación en el que tú abres un interrogante, a lo que da paso es a que haya una comunicación.
Si consigues que esa comunicación además sea asertiva, que no sea violenta, la persona que tienes enfrente acaba negociando eso contigo y muy probablemente tú acabes dejando claro que eso no es una función tuya, que tú estás ahí en un momento puntual para dar ese apoyo y seguramente consigas que se acabe viendo como tal. Cosa que si no abres ese interrogante y no se da esa conversación, la otra persona lo va a dar por cerrado, por zanjado y probablemente la vez siguiente que surja esa circunstancia van a volver a tirar de ti y tú no vas a tener derecho a réplica. Se le pueden dar dos enfoques a cualquier tipo de situación. Te puedes orientar a los problemas, eso sería estar orientado al déficit, o darle un enfoque apreciativo, pararte a pensar la situación que se está dando, apreciar realmente cuál es el problema, qué circunstancias lo rodean y a partir de ahí sacar un aprendizaje continuo. Entonces de ahí estás todo el tiempo innovando, estás como sacando nuevas aportaciones que te permiten avanzar y pensar más en el futuro que estar orientado a los errores. De ahí la importancia de tener siempre una conciencia súper fuerte y súper presente en todas nuestras palabras, en el lenguaje que utilizamos. Hay que saber preguntar, hay que saber responder y también hay que saber escuchar. Y esto es súper importante en el teletrabajo, saber distinguir los tiempos en los que a ti te toca hablar, cederle el espacio al otro para que hable, además escuchar bien lo que te está diciendo, dejar que esas palabras a ti te lleguen, ¿no? Podemos hacer preguntas que supongan desafiar a la persona que tenemos delante, que suelen acabar en un conflicto y en que al final nunca haya una concordancia ni un acuerdo de intereses, o preguntar en vez de desafiando a la persona que tenemos delante, desafiando a la situación que se nos está presentando. Y un líder que desafía más a las situaciones que a las personas es alguien que va a llevar la organización por un buen camino, ¿no? La importancia de crear un ambiente emocional seguro, o sea, donde tú sientas que vas a hablar y que no vas a ser juzgado, que no se te van a interpretar mal las palabras, que no van a dar por hecho cualquier cosa que a lo mejor tú has querido decir de otra manera. Y esta es la única forma de que lleguemos todos, digamos, a una buena meta en cualquier modelo de trabajo. Aquí se ha centrado en el teletrabajo porque es del que trataba el libro y a mí me ha venido de perlas para presentárselo a ustedes porque pues, es la manera en la que nosotros estamos trabajando. Y aquí finito.